Bienvenidos a nuestra sesión de Psicología aplicada al fútbol. Hoy vamos a ver una de las variables más importantes en el rendimiento de un futbolista, la variable atención-concentración. Tú como futbolista, imagina que esta cámara de fotos representa tu capacidad de atención. La atención es un proceso psicológico que nos permite interactuar con el ambiente y captar fotografías de lo que está pasando en el momento presente para hacerlo consciente. Esta cámara de fotos tendrá en cuenta dos dimensiones, una de ellas es la amplitud y otra de ellas es la dirección. Si tenemos en cuenta la amplitud, esta cámara podrá hacer fotos de muchos estímulos o de estímulos más reducidos. Por ejemplo, no es la misma fotografía que hace un futbolista en una situación, por ejemplo, de contraataque, que en una situación, por ejemplo, de un saque a banda. Igualmente, tenemos que tener en cuenta la dimensión de dirección. No es lo mismo prestar atención o realizar fotografía a lo que pase fuera, es decir, en el entorno, por ejemplo, un compañero, un árbitro, lo que te dice el entrenador, los mensajes que están mandando desde la grada, o enfocar hacia tu interior, hacia lo que estás pensando, lo que estás sintiendo o las emociones que tienes. Por tanto, ese proceso psicológico de la atención sería tu cámara. Y la concentración sería cuando le das al botón de grabar, cuando estás manteniendo alguna de esas dimensiones. Como futbolista tienes que saber que existen 4 focos atencionales, teniendo en cuenta las dimensiones de amplitud y las dimensiones de dirección que acabamos de explicar. Esos 4 focos atencionales son los siguientes. El primero de ellos puede ser un foco atencional amplio externo, es decir, cuando realizamos fotografías de una situación amplia donde hay muchos estímulos que vienen de fuera, por ejemplo, la situación de un contraataque. También tenemos el foco atencional, que sería el segundo, de amplio interno. Son situaciones donde la situación sigue siendo amplia, donde tenemos estímulos que atender, pero ahí nuestros estímulos, nuestra foto, está hecha hacia adentro, estás atendiendo a tus estímulos internos. Por ejemplo, una situación de estrategia, donde tienes que estar constantemente atendiendo dónde estás posicionado o cuál es la estrategia que tenías memorizada durante los entrenamientos. El tercer foco de atención es el reducido externo. Son situaciones más reducidas, donde tu atención van a ir a un foco más reducido, como si pusieras tu zoom, y van a ir a situaciones que tienen estímulos externos, como por ejemplo una situación de un penalti. Es una situación reducida donde tienes 1, 2 o 3 estímulos, por ejemplo, el balón, el portero y la portería. Y el cuarto foco atencional sería el reducido interno. Eso es cuando estás prestando atención a tus pensamientos, a tus sensaciones y a tus emociones dentro del propio juego. Una vez hemos visto esos 4 focos atencionales, has de tener en cuenta que la capacidad de atención, si la entrenas, se puede convertir en una habilidad, teniendo en cuenta que el fútbol es un mundo, es un deporte en el que esos focos atencionales cambian constantemente y fluctúan. Por tanto, cuando tengas un error de atención, quiere decir que estás focalizando tu atención en una situación o en unos elementos o en unos estímulos que no son los que en ese momento la situación requiere. Es lo que llamamos las distracciones. Esas distracciones pueden ser de varios tipos. Pueden ser analíticas, porque el futbolista está analizando el error que ha tenido o está analizando lo que quiere hacer cuando le llegue el balón. Pueden ser también distractoras o neutras, como son, por ejemplo, que te acuerdes de un pensamiento que se viene divagante o intruso, por ejemplo, recordar una canción o una situación que no tiene nada que ver con ese momento. O pueden ser también pensamientos negativos, en el que tu cabeza te está enviando pensamientos que no están en ese momento en el presente. Como por ejemplo, tienes que marcar un gol, no vayas a fallar, ten cuidado. O por ejemplo, incluso si estás anticipando el futuro, si no marco este gol o si no hago tal cosa, puede que me vaya al banquillo. Todos esos son ejemplos de distractores. Ten en cuenta que tu atención va a fluctuar en muchas de ellas. Por tanto, te voy a dar 3 pautas para cuando estés en una situación de entrenamiento o de partido puedas redirigir tu atención. La primera de ellas, acepta que tu atención fluctúa y cambia. Eso quiere decir que en algún momento aparecerá alguna distracción. No te preocupes por perder la atención, porque la vas a perder de todas formas. Por tanto, mi primera recomendación, cuando detectes una distracción, déjala pasar. En segundo lugar, intenta parar el patrón de pensamientos automáticos que aparecen cuando nos damos cuenta que nos estamos distrayendo. Es decir,
Si nos hemos dado cuenta que nos hemos distraído, empiezan a aparecer una serie de pensamientos negativos en nuestra cabeza que nos hacen estar aún más desconcentrados. Y tercero, elabora tu estrategia para redirigirte o reenfocarte en esa situación de juego en la que necesitas focalizar de nuevo y darle a tu grabación. Además, puedes utilizar una serie de técnicas para mejorar tu capacidad de atención, tanto fuera del campo como dentro de él, como por ejemplo ejercicios como la rejilla de la concentración o también técnicas como la visualización. Otras técnicas que te van a permitir mantener tu foco atencional y dirigirlo a cuál es más adecuado en la competición son ejercicios como por ejemplo o técnicas como el establecimiento de objetivos, las rutinas precompetitivas o competitivas o otras técnicas como por ejemplo las autoinstrucciones verbales. La capacidad de atención es una capacidad que se puede entrenar como cualquier otra variable en el fútbol, como por ejemplo un aspecto físico o un aspecto técnico o táctico. La atención-concentración es una variable fundamental para el rendimiento de un futbolista. Si la entrenas, tu cerebro te lo agradecerá.